En la primera parte de este iceberg, exploramos desapariciones tan inquietantes como famosas. Personas que se desvanecieron sin dejar rastro, aviones enteros perdidos en el tiempo, y figuras cuya ausencia aún resuenan décadas después. Pero en esta segunda parte, bajamos mucho más, y nos sumergimos en lo más profundo del misterio, donde los casos se vuelven más turbios, desconcertantes y perturbadores. Aquí no solo hablamos de personas que desaparecieron, sino de rutas que no tienen sentido, grabaciones de cámaras de seguridad que dejan más preguntas que respuestas, y personas que han dedicado su vida entera a seguir pistas que no llevan a ninguna parte. Sin más que decir, comencemos. Seguimos al nivel 6. La noche del 31 de marzo de 2006, Brian Schaefer, un joven estudiante de medicina de 27 años, decidió salir a celebrar el inicio de las vacaciones de primavera en Columbus, Ohio. Junto a un amigo, visitó varios bares hasta llegar a uno llamado Ugly Tuna Saloon, un local ubicado en un segundo piso con una sola entrada visible por cámaras de seguridad. A la 1:15 de la mañana, Brian fue captado por las cámaras del bar entrando, pero nunca se le volvió a ver salir. La policía revisó minuciosamente los videos de entrada y salida. Todos los acompañantes fueron identificados y salieron del lugar, pero Brian simplemente desapareció dentro del bar. No hubo señales de pelea, ni testigos que lo vieran marcharse. El lugar tenía una sola entrada principal vigilada por cámaras y una salida de emergencia que daba a una zona difícilmente transitable por estar en obras. Tampoco hay registros de llamadas, movimientos bancarios o actividad en redes desde ese día. Algunos creen que decidió comenzar una nueva vida, aunque su situación personal no lo sugería. Otros dicen que existe la posibilidad de que haya escapado por la salida de emergencia, cayendo en una zona de construcción donde pudo haber muerto sin ser encontrado. Lo cierto es que su desaparición ha dejado perplejos a investigadores, familiares y expertos en criminología. Snea Ann Phillip era una médica de 31 años que vivía en Manhattan con su esposo. El 10 de septiembre de 2001 fue vista por última vez comprando en una tienda por departamento. Según las grabaciones, estaba sola y parecía tranquila, pero luego de esa compra no se le volvió a ver. Lo que hace su caso tan desconcertante es que su desaparición ocurrió justo antes de los ataques del 11 de septiembre. Su esposo aseguró que Snea pudo haber acudido a ayudar como médico voluntario tras los ataques y que pudo morir en el colapso de las torres. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que estuviera allí. Su nombre fue, en un principio, incluido entre las víctimas del atentado, pero con los años surgieron dudas. Las investigaciones revelaron que Snea atravesaba un periodo complejo, estaba en disputa con su hospital y había diferencias con su familia. Algunos investigadores incluso teorizaron que decidió desaparecer voluntariamente. Pero también existe la posibilidad de que se encontrara cerca del World Trade Center por casualidad y fuera una víctima no identificada. En 2008, después de una larga batalla legal, fue oficialmente reconocida como víctima del 11 de septiembre, aunque su caso sigue siendo materia de debate. María del Carmen Cas era una joven diseñadora argentina de 29 años que desapareció en julio de 2011 mientras realizaba un viaje desde Retiro, Buenos Aires, hacia la provincia de Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo. En Rosario de la Frontera, bajó del ómnibus porque se sentía incómoda, según declaración de los familiares. Posteriormente, cámaras de seguridad la captaron luciendo confundida y alterada mientras caminaba. En estas grabaciones, se comprobó que hizo autostop al menos a una camioneta y a un camión, y este último la llevaría hacia el este y luego al sur, en dirección a Santiago del Estero. Días después, comenzaron a surgir extraños indicios donde supuestos testigos decían haberla visto deambulando por zonas rurales, pero nada se confirmaba. Lo más inquietante fueron unos mensajes escritos a mano hallados en las provincias de Chubut y de Santa Cruz. El mensaje parecía un desesperado pedido de ayuda, pero nunca se comprobó su autenticidad. Su padre dedicó los años siguientes a buscarla incansablemente, recorriendo el país, hablando en medios y recibiendo pistas de todo tipo. Pero tristemente en 2014 falleció en un accidente automovilístico justo cuando regresaba de otra búsqueda.
13 años después, en 2024, luego de encontrar múltiples inconsistencias en su declaración, Héctor Romero, quien conducía el camión, fue acusado de asesinar a María casi desaparecer el cuerpo. A pesar de todo, aún no declara dónde está el cuerpo, por lo que aún no se aclaran las dudas exactas de lo que pasó. Sin duda un caso lleno de misterio y tristeza. En 1983, dos adolescentes italianas desaparecieron en circunstancias inquietantemente similares, con apenas semanas de diferencia. Emanuela Orlandi, de 15 años, hija de un funcionario del Vaticano, fue vista por última vez saliendo de su clase de música en Roma. Mireia Gregori, también de 15 años, desapareció días antes tras recibir una llamada misteriosa en casa. Lo desconcertante es que ambas vivían cerca, eran de clase media, católicas, y desaparecieron sin dejar rastro. A lo largo de los años, el caso de Emanuela cobró más notoriedad, en parte por su conexión con el Vaticano. Se han barajado teorías que involucran desde la mafia italiana hasta chantajes al Vaticano y redes de trata de personas. En 2019, el Vaticano incluso permitió la apertura de tumbas en un cementerio dentro de sus muros tras una pista anónima, pero los cuerpos encontrados no coincidían con las niñas. La teoría más debatida dice que existen sospechas de que ambas desapariciones están relacionadas con un posible encubrimiento o red de tráfico humano. El caso sigue sin resolverse y sigue envuelto en un halo de secreto y conspiración. El 30 de mayo de 2005, Natalie Holloway, una joven estadounidense de 18 años, desapareció durante un viaje de graduación con sus compañeros en la isla de Aruba. La última vez que fue vista con vida fue saliendo de un club nocturno con 3 jóvenes locales, uno de ellos Joran van der Sloot. Desde ese momento, su paradero se convirtió en uno de los misterios más mediáticos de la década. A pesar de múltiples búsquedas y cobertura internacional, nunca se encontraron restos concluyentes ni pruebas definitivas sobre su destino. El principal sospechoso, Joran, fue detenido en varias ocasiones, pero siempre liberado por falta de pruebas. Años después, tras estar implicado en otros crímenes, Joran confesó el asesinato de Natalie mientras estaba en prisión en Perú. De acuerdo con su testimonio, Joran dijo que Natalie no correspondió a sus intenciones, lo que desencadenó una fuerte reacción por su parte, declarando que terminó con la vida de la joven. Posteriormente, aseguró que ocultó el cuerpo con ayuda de otra persona. Aunque alguien confesó, el cuerpo nunca apareció, por lo que difícilmente se puede confirmar su confesión. Descendamos al nivel 7. En 2014, dos jóvenes holandesas, Chris Kramers y Les Anfron, viajaron a Panamá para realizar labores humanitarias y conocer la cultura local. Tras instalarse en el pueblo de Boquete, decidieron hacer una caminata por el Sendero El Pianista, una zona montañosa rodeada de selva, pero nunca regresaron. Al principio se pensó en una desorientación, pero con el tiempo, el caso se volvió mucho más perturbador. Semanas después de su desaparición, una mochila fue hallada en perfectas condiciones junto a un río. Dentro, había gafas, dinero, los pasaportes y un par de celulares con actividad extraña. Los teléfonos revelaron que intentaron pedir ayuda al número de emergencias desde el primer día. Más inquietante aún fue que, luego de varios días sin señal, alguien desbloqueó el celular de una de ellas el día 6. Y mucho después, incluso hubo intentos fallidos de desbloqueo que parecen indicar que ya no era la dueña quien lo manipulaba. Tiempo después, se encontró el pie de una de las chicas, aún dentro de la media y el zapato. Además, se encontraron huesos que estaban completamente limpios, como si hubieran estado sometidos a un proceso químico. Sin embargo, no se encontraron signos de ataque de animales ni indicios claros de cómo murieron, por lo que sigue siendo un misterio aún sin cerrar, que deja una extraña sensación de que alguien más estuvo allí. Rebecca Corriam, una joven británica de 24 años, desapareció en circunstancias sumamente extrañas mientras trabajaba a bordo del crucero Disney Wonder en marzo de 2011. El buque se encontraba navegando en aguas mexicanas cuando Rebecca fue vista por última vez por las cámaras de seguridad alrededor de las 5:45 de la mañana, en una llamada telefónica desde la cubierta de la tripulación. En el video,
Ella parece alterada, se toma la cabeza con las manos y cuelga bruscamente. Después de eso, nunca más se supo de ella. Disney afirmó que probablemente cayó por la borda, pero esa hipótesis no convence a su familia. La compañía manejó la investigación con extremo hermetismo y el acceso al resto de las grabaciones fue restringido, incluso, solo existen imágenes de dicha grabación, pero totalmente oculta de todos lados. Lo más desconcertante es que, tras su desaparición, la cuenta bancaria de Rebecca tuvo actividad y alguien supuestamente cambió su contraseña de Facebook. Testigos anónimos del barco aseguraron que hubo tensiones previas con un miembro del personal y que Disney habría presionado a los trabajadores para mantener silencio. Incluso se descubrió que, en lugar de contactar inmediatamente a las autoridades británicas, la investigación fue delegada a una única persona de las Bahamas, donde el barco estaba registrado, a pesar de que navegaba en aguas mexicanas. Sin duda un misterio en el que el silencio pesa más que las olas. Era la mañana del 7 de junio de 1992 en Springfield, Missouri, cuando tres mujeres, Cheryl Love de 47 años, su hija Susie Streeter de 19 y su amiga, Stacy McCall, de 18, debían haberse despertado juntas tras pasar la noche en casa de Cheryl. Las tres habían asistido a su ceremonia de graduación la noche anterior y Stacy se había unido a Susie para dormir en su casa. Pero a la mañana siguiente, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Lo primero que llamó la atención fue que todos sus objetos personales estaban allí, los bolsos, las llaves, los coches e incluso el maquillaje. El televisor estaba encendido y no había señales claras de lucha. Lo único fuera de lugar era una lámpara de vidrio rota, cuidadosamente recogida y colocada en la basura, lo que sugiere que alguien se tomó el tiempo de limpiar, y debido a esto se ha especulado sobre redes criminales que podrían haber estado involucradas. También se encontró un mensaje en el contestador automático, que fue eliminado accidentalmente por uno de los investigadores antes de ser escuchado por completo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y búsquedas masivas, no se encontraron pistas concretas. El caso ha permanecido congelado durante más de 3 décadas, incluso, la casa donde todo ocurrió ya fue demolida y el silencio permanece. El 13 de junio del 2001, Jason Jalkowski, un joven de 19 años de Nebraska, se alistaba para cubrir un turno en su empleo en un restaurante. Como su auto estaba en el taller, acordó encontrarse con un compañero de trabajo en la escuela secundaria Benson, a apenas 8 cuadras de su casa. Sin embargo, Jason nunca llegó. A las 10:45 de la mañana, fue visto por última vez por su hermano menor mientras ayudaba a guardar los botes de basura. Después de eso, se esfumó. No hay testigos, no hubo grabaciones, y no hay rastro de su paradero. En tan solo 30 minutos, y en plena luz del día, Jason desapareció en un recorrido que no tomaba más de 15 minutos a pie. La policía lo consideró un adulto desaparecido, lo que ralentizó las búsquedas iniciales. Con el paso de los días, su caso tomó relevancia nacional, pero ninguna pista resultó útil. No se encontraron señales de lucha, ni pertenencias abandonadas, ni actividad bancaria posterior. El caso recibió tanta atención nacional, y fue tan inquietante que sus padres impulsaron la creación del Liaisons Law, una legislación para mejorar la respuesta a desapariciones de adultos jóvenes. A pesar del esfuerzo, más de 2 décadas después, no existe una sola respuesta sólida sobre qué ocurrió con él. Lauren Spider, una estudiante de 20 años de la Universidad de Indiana, desapareció la madrugada del 3 de junio de 2011 en Bloomington. Esa noche había salido con amigos a varios bares cerca del campus universitario, y las cámaras de seguridad la captaron desorientada, descalza y visiblemente intoxicada mientras se desplazaba por la zona, acompañada en distintos momentos por varios conocidos. Su rastro se pierde alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando fue vista por última vez saliendo del apartamento de uno de sus amigos. Desde entonces, no se ha encontrado ni una sola pista concluyente sobre su paradero. El caso generó atención nacional, y la familia incluso contrató detectives privados. Sin embargo, los amigos con los que estuvo esa noche, aunque cooperaron en un principio, luego se mostraron evasivos y se negaron a someterse a pruebas de polígrafo o entrevistas extensas.
Lo más inquietante es que varios testigos coinciden en que la joven estaba demasiado desorientada como para regresar sola, y hay una brecha de más de una hora donde nadie puede explicar qué ocurrió. Las teorías apuntan a una posible sobredosis encubierta, trata de personas o incluso un crimen entre conocidos. Jesse Ross, un estudiante universitario de 19 años, desapareció sin dejar rastro el 21 de noviembre de 2006 en Chicago. Estaba participando en una simulación diplomática para estudiantes organizada por la ONU, en la que representaba a Reino Unido en debates con otros jóvenes de todo el país. Esa noche, tras una intensa jornada de actividades, Jesse asistió a una reunión informal en el Hotel Four Points Sheraton alrededor de las 2:30 de la mañana. La sesión fue breve, y según los testigos, él salió caminando solo hacia su hotel, ubicado a tan solo 10 minutos a pie, pero jamás volvió. Las cámaras de seguridad no lo captaron saliendo, y tampoco hubo señales de lucha ni testigos que indicaran algo sospechoso. Lo más inquietante es que Jesse dejó todas sus pertenencias en su habitación, incluida su cartera, su teléfono y su abrigo. La policía barajó inicialmente la posibilidad de que hubiera caído al río cercano, pero no se encontró ningún cuerpo ni indicios de accidente. Seguimos al nivel 8. Cynthia Anderson tenía 20 años cuando desapareció el 4 de agosto de 1981, en Toledo, Ohio. Era una joven reservada y responsable que trabajaba como secretaria en una firma de abogados. Aquella mañana, llegó a la oficina como de costumbre, estacionó su coche, entró, y luego, simplemente desapareció. Su bolso, sus llaves y su coche estaban allí, intactos. La puerta había sido cerrada con llave desde dentro, pero no había rastro de Cynthia. Lo más inquietante es que durante semanas antes de su desaparición, Cynthia le había contado a su familia que recibía llamadas telefónicas extrañas en el trabajo y que tenía la sensación de estar siendo vigilada. También había soñado repetidamente que era secuestrada. Su preocupación fue tan grande que comenzó a leer libros religiosos para calmar su ansiedad. Pero eso no fue todo. Unos días antes de su desaparición, alguien pintó un grafiti en una pared cercana a su trabajo que decía, «Te amo Cindy, atentamente GW». Nunca se supo quién lo escribió, ni si tenía relación con el caso. Los investigadores siguieron varias pistas, algunos sospecharon de un cliente de la firma, relacionado con el narcotráfico, otros creyeron que Cynthia había sido víctima de un acosador, y muchos aún piensan que alguien cercano a ella podría saber más de lo que dice. Andrew Gosden era un joven británico de 14 años, inteligente, reservado y con una vida aparentemente normal en Doncaster, Inglaterra. El 14 de septiembre de 2007, le dijo a su familia que iba a la escuela, como cada mañana. Pero tras caminar hasta el final de la calle, dio media vuelta, regresó a casa, se cambió de ropa por su atuendo favorito, una camiseta de Slipknot y jeans negros, dejando su uniforme escolar sobre la cama y su consola portátil en casa. Caminó hasta la estación de tren, sacó 200 euros de su cuenta bancaria y compró un boleto solo de ida a Londres. Las cámaras de seguridad lo captaron bajando en la estación King's Cross, y este fue el último registro visual de Andrew. Nunca volvió a saberse nada más de él, además, no tenía teléfono, redes sociales ni plan aparente. No se llevó ropa ni documentos, y aunque su familia era estricta con ciertos valores religiosos, nunca hubo señales claras de conflicto. Las búsquedas masivas, investigaciones privadas y hasta recompensas millonarias no dieron frutos. Como dato extraño, años después, una llamada anónima fue enviada a la policía informando que Andrew había sido visto, pero cuando intentaron rastrear al informante, desapareció por completo. Londres es una ciudad enorme y peligrosa para alguien sin contactos ni experiencia, por lo que algunos investigadores creen que alguien pudo haberlo manipulado o forzado a huir. Jimmy Hoffa fue uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos, presidente del sindicato de camioneros, con conexiones profundas tanto en el mundo político como en el crimen organizado. En los años 60, su figura era tan influyente que podía convocar huelgas nacionales o negociar con presidentes, pero ese poder también le ganó enemigos.
El 30 de julio de 1975, Hoffa salió de su casa rumbo al restaurante Matthew's Red Fox, en Detroit. Iba a reunirse con dos conocidos mafiosos, Anthony Provenzano y Anthony Giacalone. Pero nunca llegó a casa, y su auto apareció intacto, pero de él, ni un solo rastro. El FBI inició una investigación masiva, se analizaron llamadas, testimonios, incluso excavaciones en campos de fútbol, muelles y patios industriales, pero nunca apareció un cuerpo, y ningún sospechoso fue arrestado. Su desaparición se convirtió en un mito americano y ha sido retratada en varias películas y series, como por ejemplo, El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Al Pacino como Jimmy Hoffa. Trevor Deely era un joven irlandés de 22 años que trabajaba en un banco en Dublín. El 8 de diciembre del año 2000 asistió a una fiesta navideña de su empresa y alrededor de las 3:30 de la mañana fue captado por una cámara de seguridad caminando hacia la sede del banco, donde hizo una breve parada para recoger unas cosas y tomar un paraguas y posteriormente se le ve salir y caminar hacia su apartamento bajo la lluvia. Pero lo inquietante es que una cámara lo muestra siendo seguido por un hombre vestido de negro, que había estado merodeando fuera del banco unos minutos antes de su llegada. Lo más desconcertante es que ese hombre nunca fue identificado. Trevor fue visto por última vez caminando por una calle residencial poco transitada y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro ni de él, ni sus pertenencias, y tampoco ha realizado movimientos bancarios. El caso ha permanecido abierto por más de 2 décadas, y aunque se han hecho búsquedas exhaustivas e incluso excavaciones en zonas boscosas, no se ha logrado ningún avance concreto. Una posible teoría indica que fue víctima de un crimen al azar cometido por el hombre que lo seguía, pero al no ser identificado, y tampoco tener pruebas concluyentes, el caso sigue siendo un enigma sin respuestas. El 9 de febrero de 1989, Tiffany Sessions, una joven de 20 años y estudiante de economía en la Universidad de Florida, salió de su apartamento en Gainesville para dar una caminata, lo cual solía hacer cada tarde. Vestía ropa deportiva y dijo a su compañera de cuarto que regresaría pronto, pero nunca volvió. Su desaparición desató una de las búsquedas más grandes en la historia del estado, participando más de 700 voluntarios, helicópteros, perros rastreadores y campañas masivas de difusión, pero ni una sola pista concreta. Lo extraño es que Tiffany parecía tener una vida estable, sin problemas visibles, y no se encontró evidencia de secuestro o huida voluntaria. Con el tiempo, varios sospechosos surgieron, entre ellos Paul Rawls, un asesino en serie que trabajaba cerca del apartamento de Tiffany, cuya agenda personal tenía anotado el día exacto de su desaparición. Esto llamó la atención de los investigadores, ya que otros números en la agenda coincidían con fechas y víctimas confirmadas por Paul. Aún así, nunca confesó el crimen y murió de causas naturales en prisión, dejando más preguntas que respuestas. El 24 de febrero de 1978, 5 hombres con discapacidades leves, Gary Mathias, Bill Sterling, Jack Hewitt, Chad Wahor y Jack Madruga, desaparecieron tras asistir a un partido de baloncesto en California. Lo que parecía una salida sencilla se convirtió en una de las desapariciones más enigmáticas de Estados Unidos. Su automóvil fue encontrado abandonado en una carretera remota de montaña, a más de 110 kilómetros al norte de su ruta original, en una zona nevada. El coche no tenía daños y aún funcionaba, lo que hizo que su abandono fuera incomprensible, pero lo más desconcertante vendría meses después. En junio, el cuerpo de Chad Wahor fue hallado en una cabaña forestal a 30 kilómetros del coche. Estaba acostado en una cama, cubierto con mantas, pero había muerto de inanición, a pesar de que había comida enlatada disponible. Además, sus pies estaban congelados y casi gangrenados. Posteriormente se encontraron restos óseos de Sterling y Madruga cerca del lugar y los de Webb más lejos en el bosque. De Gary, nunca se encontró rastro alguno. Las preguntas abundan. ¿Por qué se desviaron tanto de su ruta? ¿Quién los llevó hasta esa zona y sobre todo? ¿Qué ocurrió con Gary? Este caso es tan inquietante que muchos lo llaman el paso Dyatlov americano. Nada encaja del todo, y quizás nunca lo haga.
Bajamos al nivel 9. El 19 de marzo de 2004, Brianna Medland, una joven de 17 años, terminó su turno de trabajo en un restaurante en Vermont y jamás volvió a casa. Lo más inquietante es que a la mañana siguiente, su automóvil fue hallado abandonado, de forma muy extraña. Estaba incrustado en la pared de una antigua granja, con la parte trasera del vehículo hundida en el edificio. Dentro del coche estaban su cartera, licencia, lentes de contacto y 2 cheques de pago sin cobrar. En el lugar no había rastros de sangre ni señales claras de lucha, pero lo más desconcertante es que, al parecer, el auto fue empujado hacia el muro deliberadamente, como si alguien hubiese querido simular un accidente o lanzar una advertencia. Durante los días previos a su desaparición, Brianna había estado atravesando momentos difíciles. Se había mudado varias veces, abandonado la escuela y presuntamente tuvo enfrentamientos con personas de su entorno. De hecho, días antes fue agredida físicamente por una conocida. Pese a todo, sus padres aseguraban que ella estaba intentando reconstruir su vida. La hipótesis más extendida es que Brianna fue víctima de un crimen poco después de abandonar su trabajo, posiblemente por alguien que conocía. Aunque se siguieron múltiples pistas y testigos afirmaron haberla visto en los días posteriores, ninguna fue concluyente. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, el caso continúa sin resolverse. El 18 de agosto de 2010, Van McDaniel, un joven aficionado al buceo de 30 años, desapareció mientras exploraba una peligrosa cueva submarina en Bordax Spring, Florida. Este sitio es conocido por su belleza, pero también por sus condiciones extremas, teniendo un sistema de cuevas estrechas y profundas al que solo deberían entrar buzos con certificación avanzada de espeleobuceo. Ese día, fue visto por última vez adentrándose en la cueva alrededor de las 7:30 de la tarde. Testigos aseguran que vestía su equipo de buceo completo y llevaba una linterna. 2 días después, su camioneta fue encontrada aún estacionada en el lugar y dentro estaban su billetera, su teléfono y su perro, lo cual indicaba que nunca volvió a casa. La búsqueda fue intensa, expertos en buceo de cuevas se adentraron decenas de metros en las profundidades, arriesgando sus vidas. Pero lo extraño es que nunca encontraron su cuerpo, ni su equipo, ni rastro alguno. Incluso se colocó un cartel dentro de la cueva alertando sobre su desaparición, como advertencia para otros. Inicialmente, la teoría era que había muerto ahogado en la cueva, pero no se encontró su cuerpo. Luego surgió la teoría de que había fingido su propia muerte para dejar atrás su vida anterior, lo que ha generado un misterio sin resolver. Un dato un tanto perturbador es que, a lo largo de la década de 1990, 13 buceadores murieron en estas cuevas, y Ben lo sabía. En mayo de 2011, Timothy Peterson, un niño de 6 años de Illinois, fue retirado de la escuela por su madre, Amy Fra Peterson, con la excusa de una emergencia familiar. Durante los siguientes 3 días, madre e hijo fueron vistos en diferentes parques acuáticos y resorts turísticos, aparentemente disfrutando de unas pequeñas vacaciones improvisadas. Luego, el 14 de mayo, Amy fue encontrada muerta en una habitación de hotel, víctima de un aparente suicidio. Dejó una nota que decía, Timothy está a salvo con personas que lo cuidarán, y nunca lo encontrarán. Y desde ese día, no hay rastro del niño. Las cámaras de seguridad captaron a Amy sola en una tienda el día anterior a su muerte, y el último registro conocido de Timothy es en un parque de diversiones. A pesar de años de búsqueda, entrevistas y rumores, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente sobre su paradero. En 2019, un joven se hizo pasar por Timothy, diciendo que había escapado de sus secuestradores. Por unos días el caso dio un giro mediático, hasta que se confirmó que el joven era un impostor con historial de fraudes. A día de hoy existen muchas teorías, pero nadie sabe dónde está Timothy Peterson. Gertrude Tompkins Silver era una de las casi 1.100 mujeres que formaron parte de un grupo especial de pilotos femeninas que volaban aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial. El 26 de octubre de 1944, Gertrude despegó de la base aérea de Mansfield, hoy el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, a bordo de un P-51 Mustang con rumbo a Nueva Jersey, pero nunca llegó a su destino.
Y lo más perturbador, ni ella ni su avión fueron jamás encontrados. Lo más extraño del caso es que no se activó una búsqueda inmediata, de hecho, pasaron días antes de que se notara su ausencia. Un error administrativo hizo que su despegue no quedara registrado correctamente y al principio se asumió que había tenido algún retraso o desvío. Cuando finalmente se dieron cuenta de su desaparición, ya era tarde. Con el paso de los años, se han realizado numerosas búsquedas, tanto en tierra como en el mar, especialmente en la bahía de Santa Mónica, pero jamás se hallaron restos del avión o de su cuerpo. La explicación más aceptada es que el avión cayó en el océano poco después de despegar y se hundió, dejando escasos rastros. Incluso algunos teóricos relacionan esta desaparición con la de Amelia Earhart, siendo un caso inconcluso. La falta de testigos, señales de emergencia o cualquier rastro físico vuelve su desaparición aún más desconcertante. El 16 de marzo de 1962, un avión militar contratado por el gobierno de Estados Unidos, el vuelo 739 de Flying Tiger Line, despegó de Guam rumbo a Filipinas. A bordo iban 93 soldados estadounidenses, 3 militares surcoreanos y 11 tripulantes civiles. Su misión era secreta, y su desaparición lo es aún más. Durante el vuelo sobre el Pacífico, el avión simplemente dejó de comunicarse y tampoco envió ninguna señal de emergencia. La Fuerza Aérea de Estados Unidos organizó una de las mayores búsquedas de la época, recorriendo más de 200.000 millas cuadradas del océano, pero no se encontró ni una sola pista, ni de los restos y tampoco de chalecos salvavidas, es como si se hubiese evaporado. Lo único que surgió fue el testimonio extraño de un barco petrolero que navegaba por la zona, cuyos tripulantes afirmaron haber visto una explosión en el cielo la noche en que desapareció el avión. Sin embargo, esto nunca fue confirmado oficialmente y el hecho de que la misión fuera secreta alimentó aún más la intriga. El gobierno estadounidense negó cualquier implicación especial, pero también se negó a clasificar a los pasajeros como víctimas de un incidente militar, lo que impidió que sus nombres fueran inscritos en el muro conmemorativo del Cementerio Nacional de Arlington durante años. Debido a la teoría basada en el avistamiento del barco, muchos creen que una falla mecánica o una bomba causó una explosión en pleno vuelo, pero sin evidencias contundentes es imposible confirmar qué pasó realmente. En 1987, Corinne Allen Segers Molanowski, de 26 años, salió temprano hacia su trabajo en una planta de procesamiento en Carolina del Sur, pero nunca llegó. La joven madre desapareció sin dejar rastro, dejando atrás a su pequeña hija, Annette, de 8 años. La policía encontró su automóvil en un estacionamiento cercano al trabajo, cerrado y sin señales de lucha. A pesar de las búsquedas y cobertura mediática, no hubo pistas sólidas. Un año después, el misterio se profundizó aún más, cuando Annette, que ahora vivía con su padrastro, salió de su casa rumbo a la parada del autobús escolar, pero tampoco llegó. Lo inquietante fue lo que se encontró poco después, una nota escrita a mano en el lugar donde se la vio por última vez. Decía: «Papá, mamá tuvo que irse, los extrañamos mucho, volveremos algún día, por favor, perdónanos, te ama, Annette». Aunque la letra parecía infantil, la autenticidad del mensaje nunca pudo ser confirmada. Las autoridades investigaron todas las posibilidades, incluyendo secuestro por parte de alguien cercano, tráfico de personas e incluso huida voluntaria, pero nada encajaba del todo. Que ambas desaparecieran por separado, con un año de diferencia y en circunstancias tan similares, dejó una cicatriz indeleble en la comunidad. Hasta hoy, más de 3 décadas después, no hay rastros confirmados de ninguna de las dos. Y descendemos al nivel 10. Granier Taylor era un joven canadiense con una mente brillante. Desde pequeño, desarmaba electrodomésticos para entender su funcionamiento y de adulto construyó su propio avión y restauró locomotoras, pero lo que más llamaba la atención era su obsesión por los ovnis. En el patio de su casa, incluso construyó una réplica de platillo volador a tamaño real, donde solía pasar horas reflexionando y, según su familia, recibiendo mensajes. En noviembre de 1980, con 32 años, Taylor dejó una nota desconcertante a sus padres.
Decía que se iba en un viaje interestelar con extraterrestres y que volvería en unos años. Esa misma noche, una tormenta golpeó la isla de Vancouver. Posteriormente Theodore y su camioneta desaparecieron, y por décadas, no se supo nada más. En 1986, restos óseos humanos y fragmentos de su camioneta fueron hallados en un área boscosa cercana. Las autoridades concluyeron que una explosión, probablemente de dinamita que Granier transportaba, lo había matado. Pero muchos se niegan a aceptar esa versión. ¿Por qué alguien tan brillante haría algo así justo después de dejar una carta tan extraña? Algunos creen que usó la historia alienígena como una forma simbólica de despedirse, quizá agobiado por algo que ocultaba. Lo que más inquieta es que Granier no mostraba signos de depresión, al contrario, parecía convencido de que su viaje era real. Tara Calico tenía 19 años cuando desapareció el 20 de septiembre de 1988, en Belén, Nuevo México. Aquella mañana, como solía hacer, salió a andar en bicicleta por una carretera desierta. Su madre le pidió que llevara protección porque sentía que alguien la seguía en los días anteriores, pero Tara se negó y le dijo que regresaría al mediodía para una partida de tenis, pero nunca volvió. Horas más tarde, se encontró parte de su Walkman destrozado y su cinta de casete tirada al costado del camino, como si hubiera habido una lucha o lo hubiese dejado como pista. Su bicicleta nunca fue hallada, y no hubo testigos, ni huellas, ni rastros claros. Todo cambió casi un año después, en 1989, cuando una misteriosa fotografía fue hallada en un estacionamiento de Florida. La foto mostraba a una joven amordazada y atada, junto a un niño, dentro de una furgoneta. La familia de Tara creía firmemente que era ella, lo que llevó al FBI a analizar la imagen, pero jamás se logró una confirmación concluyente. Años después, algunos exagentes y testigos empezaron a hablar. Una teoría señaló que Tara fue atropellada accidentalmente por dos adolescentes conocidos del pueblo, quienes luego ocultaron el crimen con ayuda de sus familias. Sin embargo, nadie ha sido arrestado y el cuerpo jamás apareció. Un caso congelado en el tiempo, marcado por una fotografía que aún hoy persigue a quienes la han visto. Release Arad tenía solo 8 años cuando desapareció en marzo de 2014, en Washington, D.C. Vivía junto a su madre y hermanos en un refugio para personas sin hogar, donde conocieron a un hombre llamado Khalil Tatum, un conserje del lugar. Tatum comenzó a acercarse a Relisa con regalos y promesas de cuidado, hasta que su madre le permitió que la niña pasara tiempo con él, algo que de por sí ya resulta alarmante. Cuando Relisa faltó varios días a la escuela, se excusaron diciendo que estaba con un doctor, el cual era Khalil Tatum. Fue entonces cuando las autoridades se alarmaron y comenzaron la búsqueda, pero ya era tarde. Tatum había sido visto en cámaras de seguridad en moteles con la niña, luego, hallaron el cuerpo sin vida de su esposa, y días después, el propio Tatum se quitó la vida en un parque. De Relisa, nunca más se supo nada. Lo más perturbador es cómo el sistema falló completamente. Nadie levantó alarmas a tiempo, ni en el refugio, ni en la escuela, ni los servicios sociales. El caso de Radharshan dejó una herida abismal porque fue evitable. Se desvaneció frente a los ojos de todos, y nadie actuó hasta que fue demasiado tarde, y lo más perturbador es que existe una posibilidad de que siga viva escondida en algún lugar, o incluso criada por alguien más, pero difícilmente se sabrá. Claudia Lawrence tenía 35 años cuando desapareció sin dejar rastro el 18 de marzo de 2009, en York, Inglaterra. Era chef en la Universidad de York y llevaba una vida aparentemente normal. Aquella mañana, no se presentó a trabajar y sus amigos notaron que su celular estaba apagado. Cuando la policía entró a su casa, todo estaba en orden, la cama hecha, el maquillaje usado, su bolso y pasaporte aún ahí, pero ella había desaparecido sin una sola pista clara. La investigación reveló que Claudia mantenía una vida personal compleja, con múltiples relaciones, algunas de ellas con hombres casados. La policía sugirió que su desaparición podría estar conectada con alguien de su círculo íntimo. Sin embargo, muchos de los allegados se negaron a colaborar o a entregar información, lo que entorpeció el proceso. El caso fue tratado como un homicidio desde el inicio, y varios hombres fueron arrestados, pero liberados sin cargos.
A pesar de nuevas búsquedas y testigos que hablaban de autos sospechosos cerca de su casa, nunca se halló evidencia concreta. Además, en 2021, la policía excavó un lago cercano a su residencia, pero no encontró nada. Lo más perturbador de todo es el muro de silencio que rodea el caso. Nadie ha hablado, como si todos supieran algo que nadie quiere decir. Un caso que sigue retumbando en Reino Unido, no por lo que se sabe, sino por todo lo que aún no se dice. Trevalini Evans tenía 52 años y era dueña de una encantadora tienda de antigüedades en el tranquilo pueblo de Llangoyen, Gales. El 16 de junio de 1990, en pleno día, colocó un cartel en la puerta que decía simplemente, «Vuelvo en 2 minutos». Ese mensaje fue lo último que dejó antes de desaparecer sin dejar rastro. Dentro del local quedaron su bolso, llaves, una taza de té a medio terminar y ningún rastro de violencia. Además, su coche fue hallado a pocos metros, estacionado correctamente. Esa mañana fue vista por varios conocidos caminando por el pueblo, incluso después de poner el cartel, lo que indica que no se fue inmediatamente. Parecía tranquila, sin señales de preocupación, y su vida era estable, tenía un matrimonio feliz, era conocida y querida por los vecinos, y no había conflictos que justificaran una desaparición voluntaria. Y sin embargo, nunca volvió. A lo largo de los años, aparecieron supuestos avistamientos, incluso tan lejos como Australia. Su esposo, Richard Evans, fue investigado y brevemente arrestado en 2001, pero fue liberado sin cargos. Falleció en 2015 sin saber qué ocurrió con su esposa. El caso fue reabierto varias veces, pero hasta hoy no hay respuestas. En los últimos años se ha considerado que su caso podría estar relacionado con Christopher Hallowell, un asesino serial activo en zonas cercanas durante esos años. Aunque no hay pruebas directas, las coincidencias son inquietantes. A medida que descendemos por las capas más oscuras de este iceberg, queda claro que no todas las desapariciones pueden explicarse. Algunas se pierden entre pistas que no llevan a ningún lado, otras entre mentiras, encubrimientos o incluso fenómenos que desafían la lógica. Lo más perturbador no es lo que sabemos, sino lo que jamás sabremos. Si este video te atrapó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir trayendo este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes. Y por supuesto dale a like, y comenta qué caso te pareció más interesante, y si tienes algún caso que quieras compartir con esta comunidad, es bien recibido, siempre leo sus opiniones. Desde acá mando un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Y también envió un saludo a Mercedes Basualdo, por apoyar este canal como miembro, tu apoyo significa muchísimo. Espero les haya gustado el video, nos vemos en un próximo encuentro. Esto fue El Laberinto del Misterio, adiós.